Bueno, le quiero hacer este videíto para repasar un poco lo que fue el uso de la aplicación Mi Biblia en la materia hermenéutica en la clase 3 para recordar y quizás repasar un poco cómo utilizar esto y cómo estudiar específicamente las palabras en el idioma original de los versículos que nos tocaron para estudiar. Voy a ver los mismos versículos que vimos en la clase, así que va a ser a modo de repaso. Y lo que primero tenemos que hacer es ver que tengamos configurado bien la aplicación. Entonces vos tendrías que tener descargado los módulos y lo que vamos a hacer es ir acá arriba a la izquierda, seleccionar RBR60, ir a RB60 más, es la Biblia con números strong. Entonces lo apretamos ahí, tendría que aparecerte así. Si a vos no te aparece así, es quizás porque no lo configuraste. No es tan difícil, tenés que ir a la parte derecha de arriba, los tres puntitos, e ir a ajustes. Y buscar en ajustes, esta parte que dice mostrar en la ventana de la Biblia. Cuando llegas ahí, vas bajando y buscas números strong. Entonces, quizás te aparezca así si no lo tenés los numeritos en verde, entonces tenés que seleccionarlo para que te aparezca el tilde azul. Entonces vamos atrás y te tendría que aparecer así, ¿está bien? Lo que estuvimos viendo en la clase fue la palabra buscad. Dice el versículo, si puede haber resucitado con Cristo, buscad. Entonces, para estudiar esta palabra lo que tenemos que hacer es ver el numerito que está en verde a la derecha de la palabra buscad. A veces aparece en la parte de atrás, a veces en la parte de adelante, o a veces te aparecen dos numeritos. Lo que vos tenés que ir seleccionando, ir identificándolo. Ahora lo vamos a ver a eso. Pero acá te aparece al lado. Buscad 2212. Apretás dos veces en 2212. Te tendría que aparecer así. Si no te aparece así, quizás te aparezca así, con el strong. Pero vos tendrías que tener el multi descargado, el multiléxico, que son 5 diccionarios en un solo módulo. Entonces es muy útil esto. Y la palabra buscad en griego se traduce seteo. Es la transliteración de esto, ¿sí? Porque en griego ahí tienen otro alfabeto. Así que lo tenemos ahí. Es seteo. Y se traduce en el strong como buscar, como pedir, como preguntar, procurar, querer, requerir. Entonces, lo que vamos a hacer es de acá, vamos a ir al diccionario Vine, que es el más completo, es el que generalmente usamos. Y la palabra acá te aparece que es seteo, y ahí te dice es buscar, es ir en pos de, es procurar, demandar, pedir. Y te empieza a mostrar versículos, cómo se usa esta palabra y demás. Y vos tendrías que ir leyendo todo y sacar lo que te es útil, ¿sí? Y acá hay varios diccionarios que también puedes leer. Bueno, lo que vamos a aprender también es ahora con esta palabra o con cualquier palabra que vos quieras estudiar, es responder la siguiente pregunta. ¿En qué otro lugar del Nuevo Testamento se usó esta palabra? Entonces acá en esta aplicación tenemos una herramienta que es la lupa y una S. Entonces con la lupa y la S lo que vamos a hacer es averiguar en qué otros lugares se utilizó esta palabra en el Nuevo Testamento. Apretamos y te va a aparecer así. Te debería aparecer así. Y ahí tenés acá en las letras verdes, cómo se usó, cómo se tradujo en español, seteo. Y acá tenés los versículos. Por ejemplo, en Mateo 2:13 dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:20 dice, porque han muerto los que procuraban. Ahí seteo se traduce en español procuraban, pero es la misma palabra, es seteo. Bueno, y ahí tenés todos los versículos de cómo se usa en la Biblia. Pero acá tenés una herramienta también, puedes seleccionar, y acá vos seleccionás, por ejemplo, Colosenses sabemos que la escribió el apóstol Pablo, entonces yo quiero saber
cómo la usó él en otras cartas o en la misma carta de Colosenses. Ponemos epístolas de Pablo. Y acá te va a aparecer cómo el apóstol Pablo la utilizó a esta palabra, seteo, ¿no? Bueno, y de esta manera vos podrías ir estudiando las palabras. Lo que vamos a hacer ahora también es en el versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba. En el versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba. Y en el segundo versículo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Pareciera que es lo mismo, poner la mira y buscar, pero son dos palabras diferentes en el idioma original. Poned la mira, tiene el numerito 5426. Es una frase que, pero en realidad es una sola palabra, ¿sí? Porque en español la traducen como una frase, es poner la mira, pero en realidad es una sola palabra, y la palabra es froneo. Froneo se traduce en la Reina Valera 1960, poner la mira, froneo. ¿Y qué significa? Es ejercitar la mente, ¿sí? Pensar, poner la mente sobre, teniendo interés en eso, hacer una reflexión. Así que acá vos podés estudiar y hacer la diferencia, que hay que buscar las cosas de arriba, procurar las cosas de arriba, ser diligente en buscar las cosas de arriba. Y en el versículo 2, poner la mira es pensar en las cosas de arriba, es reflexionar en las cosas de arriba, ejercitar la mente en las cosas de arriba, ¿no? Así que ahí tenemos la diferencia con las palabras en original, y si se dan cuenta esto es muy útil. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a repasar con Efesios capítulo 6, que es el pasaje que vimos en la clase también, porque a veces en español tenemos esto, que en español ponen la misma palabra, pero en griego es otra palabra. Y ahora lo vamos a ver acá. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y acá tenemos dos numeritos. El numerito que corresponde generalmente es el que está a la derecha, es el 1118, que es goneus. ¿Por qué sé esto? Porque siempre en el 3588, si vos apretás ahí, esta es una palabra que no está en el español, porque cuando se traduce, como no es el mismo alfabeto, se debe omitir, ¿no? Pero por lo menos ahí en el Strong te la ponen, ¿sí? Así que esto por ahora no lo vamos a aprender, así que vamos a omitirlo. Pero vos tendrías que ir al 1118 y ahí buscar, es goneus, ¿sí? Y es padre, madre o padres. Padre o madre se puede usar para las dos, engendrador, y ahí vamos a la lupita y ahí te aparece cómo se usa. Dice desobediente a los padres en Romanos, hijos para los padres, hijos obedeced a vuestros padres, desobediente a los padres, ¿sí? Entonces esta palabra se usa para padre, madre o padres, es decir, se puede usar en plural ahí, ¿no? Pero ahora vamos a ver en el versículo 4 que en español es la misma palabra. Fíjate, en el 1 dice vosotros, vuestros padres, y en el 4 dice vosotros padres también. En español parece lo mismo, pero vamos al 3962 y la palabra es pater, ¿sí? Y es patriarca, y vamos a la lupita y vamos a ver cómo se usa. Gracia y paz vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Sí? Perdón que lo tengo configurado así, ponemos ahí. Bueno, en el Nuevo Testamento, mira cómo se usa en Mateo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre. 3:9. A Abraham tenemos por padre. Zebedeo su padre. Se usa como el masculino, como del papá, y no de la mamá ni de los dos. De género masculino, padre. Entonces esto es importante, porque los hijos deben obedecer a sus padres. Ese es el mandamiento de los hijos a los dos papás, al papá y a la mamá. Pero en el versículo 4, según cuando vamos estudiando la palabra en el original, lo que entendemos es que este mandamiento, vosotros padres, no se refiere al papá y a la mamá, sino que se refiere al papá, ¿sí? Entonces, por eso es muy útil esto. Después también vimos en la clase
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, cuando está hablando acerca de la función del marido o el mandamiento del marido a cómo debe vivir con su esposa. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Bueno, lo tenemos atrás, creo. Sí, y sabiamente sería 11:08. Es la palabra gnosis. ¿Sí? Es la palabra gnosis. Sabiamente, en este caso, es la palabra gnosis. Y es conocimiento. ¿Sí? Vamos en el Vine. Gnosis, fíjense en esta parte, solo significa conocimiento. ¿Sí? Entonces los maridos deben vivir con sus esposas con conocimiento. Nosotros habíamos hablado que es conocimiento de la esposa, ¿sí? Y no está hablando acerca de la sabiduría de Dios acá, sino de la esposa. ¿Por qué? Vamos a la lupita, acá la lupita y la S, y vamos a ver que siempre se traduce como conocimiento. Conocimiento en Lucas 1:77, ciencia. Ciencia, conocimiento, ciencia, conocimiento. Y no sabemos por qué los que tradujeron la Reina Valera le pusieron sabiduría al español y no conocimiento. Esa sería la mejor traducción. Pero hay otra palabra que se puede usar, porque hay una palabra más común que se usa para sabiduría, que si Pedro quería haber puesto esa palabra, quería habernos dicho que íbamos con sabiduría de Dios, tendría que haber puesto esta palabra. Y ahí vamos a buscarla cuál es. Y bueno, para esto hay que hacer lo siguiente. Ir a la lupita. Y acá arriba, la lupita es la que está acá arriba. Y es para buscar los versículos. Vamos a buscar sabiduría. ¿Sí? O sabio podría ser. Y vamos a ver este versículo, en Mateo 12:42, eso dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y vamos a hacer clic ahí en el 46:78 y vamos a ver que hay otra palabra para sabiduría, y es Sofía. Sofía es la otra palabra que se usa para sabiduría. Y esta es lo que nosotros entendemos como sabiduría de Dios, ¿sí? Que es el conocimiento, el discernimiento espiritual para luego poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, vamos a la flechita para atrás. Si Pedro hubiera querido decirnos que tenemos que vivir con nuestras esposas con sabiduría de Dios, hubiera usado Sofía y no Gnosis. ¿Sí? Entonces, por esto, este es el valor de estudiar las palabras en el original. ¿Sí? Es un ejemplo. Quizá en el pasaje que te tocó no te toque esto, o quizás sí, no sé si alguien tiene este pasaje, pero tenés que prestar atención. Por eso es importante, para hacer un buen estudio bíblico, tenés que ir viendo estos detalles. Y bueno, si tenés esta herramienta, usala y vas a ver cómo te va a ser muy útil en tu devocional cada día. Es muy bueno. Bueno, habíamos visto otro ejemplo, que era el de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, hablando acerca de que dice: os escribo a vosotros, hijitos. Después en el 13 habla acerca de padres. En el 13 también están los jóvenes. Y después en el 13 también de vuelta está hijitos, ¿sí? En el 14 también vuelve a hablar acerca de los jóvenes, de los padres y de los hijitos. Entonces tenemos un debate acá, que es el siguiente: ¿quiénes son los hijitos, los padres y los jóvenes? Entonces, lo que ya a simple vista vemos es que hijitos en el 12, y en el 13, abajo de todo, hijitos tienen 38:13. No sé si lo puedes notar ahí. Entonces, bueno, hay que ver por qué esa diferencia, porque se traduce en español igual, pero hijitos es otra palabra en griego, entonces hay que ver qué significa. El debate es el siguiente: los hijitos, los padres y los jóvenes en la iglesia, ¿son por edad, se está dividiendo, o por madurez espiritual? Entonces creo que tenemos la pista acá de que hijitos es otra palabra, entonces no va a resolver esta duda.
La palabra hijitos en el 5040 es tecnión y significa infante. Entonces vamos a la lupita, vamos a ver cómo se usa en otros versículos. En Juan, en el Evangelio de Juan, dice: hijitos, solo estaré con vosotros un poco. No le está hablando a niños acá, ¿no? De edad, sino a los discípulos. En Gálatas, el apóstol Pablo los hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es una expresión de cariño a sus discípulos, a sus hijos en Cristo, porque el apóstol Pablo habla como un pastor a esta iglesia. En 1 Juan dice: hijitos míos, le está hablando como un padre espiritual a un hijo, y así, ¿no? Entonces siempre se usa hijitos no como una manera de, como un niño, la palabra es tecnión, sino como un hijo espiritual, sin importar la edad que tengas. Entonces la palabra tecnión, que está en el versículo 12, acá en 1 Juan 2:12, es tecnión y se usa como un hijo espiritual, ¿sí? Después vamos a ver que está en el versículo 13 abajo de todo, en el 38:13. Nos va a ayudar mucho la lupita. Vamos a la lupita ahí que tiene la S. Y fíjate que dice: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. No se usa como hijito acá, sino como niño. En el 2:9 se detuvo sobre donde estaba el niño. 2:11 al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, hablando, refiriéndose a Jesús acá. Y levántate y toma al niño de vuelta en el 2:13. Bueno, y Pairión siempre significa niño, ¿no? Entonces acá en la Reina Valera hubiera sido muy útil que nos ponga en vez de hijitos, niños, ¿no? O niños, sí, para que se resuelva esa duda, pero a veces en español tenemos esos desafíos. Entonces, la mejor traducción, en el versículo 13 y en el versículo 14, cuando aparece hijitos, no sería hijitos, porque a veces te puede llegar a confundir, porque es la misma palabra que en el 12, pero es distinta en griego. Debería ser niño, niños y no hijitos. Entonces, la interpretación de este pasaje debería ser de esta manera. Tenemos niños, jóvenes y padres, pero tenemos hijitos también. Es que los hijitos del versículo 12 comprende a todos los cristianos. Todos los que han creído en Cristo son hijitos. Los padres son hijitos, los jóvenes son hijitos y los niños son hijitos, ¿sí? Y lo que tenemos en el versículo 13 y 14, que en español está hijitos, debería traducirse como niño. Entonces son tres categorías, hablando de madurez espiritual. Tenemos niños en la iglesia, que son las personas que recién se convirtieron o personas que son inmaduras. Después tenemos a los jóvenes que van creciendo, y después a los padres, que serían, podríamos decirle, a los líderes, el pastor quizás, podríamos ponerlo en esa categoría. Entonces ahí tenemos esto. Y bueno, si vos no ves las palabras en el original, se te hace muy difícil saber esta diferencia, pero como vos estás estudiando la Biblia, entendiendo de que es importante ver las palabras en el original, esto se hace bastante evidente y más fácil de discernirlo. Así que, bueno, le quería hacer este videito hasta acá. Cualquier duda, mándenme un mensajito a mí o a mi esposa, o también le pueden preguntar a los chicos que se les delegó para que les enseñe a usar la aplicación. Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya sido útil el video.